Eh, Tremendo, hoy es un tiempo especial, hoy es un tiempo especial. Realmente me preguntaban ahorita, bueno, ¿y cómo se llama el mensaje? Y no sé, no sé porque eh, está cargado de varios elementos, pero yo pensaría que le pondría este título: Cristianos, dos puntos, Cristos pequeños. Cristianos, dos puntos, Cristos pequeños. Pequeños no en poder, sino en tamaño, porque frente a nuestro Señor pues somos muy pequeños. Pero en la tierra Él nos ha llamado y nos ha salvado y nos ha rescatado para que en la tierra seamos grandes en Él. Amén. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar por este mensaje y vamos a pedirle al Padre Eterno que hable a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias a ti, Señor. Te damos la gloria y el honor a ti porque eres bueno, porque nos has congregado en esta tarde, Señor, para hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas, Señor. Te suplicamos que seas tú hablando a nuestro oído, a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, Señor, para que podamos retener esta palabra y vivir esta palabra. Te lo suplicamos, Rey de Reyes, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a ir sin más ni más a la palabra en Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. Y seguramente en alguna ocasión ya hemos, o ustedes en su tiempo con Dios, amén, habrán leído este pasaje o habrán escuchado otros mensajes acerca de este tema, pero el Señor es bueno y siempre nos habla cosas nuevas. Vamos a leer el Hechos capítulo 3 desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, es decir, esa iglesia se llamaba La Hermosa. Era la hora de la oración y miremos lo que pasa aquí. Para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. ¿Quién lo llevaba? Aquí no dice, ¿no? Pero asumimos que sería su familia, ¿no? Pues era la única manera que él tenía de aportar algo en su casa. Entonces la familia dice, bueno, papi, hora de trabajar, lo dejaban en la puerta del templo a la hora de la oración, es decir, a la hora en la que todo el mundo acudía, igualito que nosotros. La hora de la oración en el templo era la hora en la que la gran mayoría de las personas de judíos acudían al templo. Por eso lo llevaban a esa hora a pedir limosna, porque era mucha la gente que iba. Es decir, no lo iban a llevar a él a una hora en la que no hay flujo de gente en la iglesia, porque no recogería nada. Entonces eligieron la hora pico en la iglesia para que él recaudara bastante limosna. Es decir, que la hora de la oración, por eso lo denota, era la de mayor afluencia en la iglesia, en el templo. Amén. Entonces, para que pidiera limosna a los que estaban en el templo, verso 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran una limosna. Pedro con Juan
fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Qué le dijo? Look at me, míranos. Y entonces Pedro le dijo, verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Verso 5. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando al Padre Eterno. Todo el pueblo lo vio andar y alabar al Padre Eterno, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Hemos leído esto varias veces, ¿verdad? Pero no sé si sabía que la hora de la oración era la hora pico en el templo, ¿verdad? Créame que a las 4 de la mañana, o sea, los buses van rellenos, van tan rellenos que a esa hora creo que no hay muchos vendedores en Transmilenio, porque la gente está en otra onda. Y además no madrugan tanto los vendedores. Ellos eligen la hora de las 9 de la mañana, que ya está más flojito, a veces 8, ¿sí? Que hay mucha gente yendo a su trabajo. Es decir, cuando una persona tiene una manera de negocio, busca la, el mejor target, el mejor grupo eh, o ámbito donde hay mucha afluencia de personas, pues para que le dé rédito. Si yo voy a montar un negocio, digo, todo depende del punto donde yo me haga, ¿cierto? Según el punto, pues yo tengo réditos, ¿cierto? Ok, entonces era la hora pico, ahí vamos. Pero resulta que a él la costumbre era que, no sé, sería que vivía con su familia, viviría con amigos, quien sea que viviera con él, yo asumo que era su familia, lo llevaban al templo a pedir limosna, no lo llevaban a recibir, no lo llevaban a ser transformado por la palabra, no lo llevaban a recibir del Espíritu, lo llevaban a pedir limosna. Entonces mira la mentalidad de la familia o de las personas que lo llevaban o de él mismo que prefería quedarse en la puerta a ver qué le daban los hombres y no cruzar la puerta y entrar a ver qué hacía Dios en él. ¿Vemos la mentalidad humana? A veces las personas se conforman con ver qué les puede dar el hombre. Y sabes, son muchas esas personas que ponen la mano a ver qué les da el hombre. ¿Mm? Pero esto tiene una razón de ser. ¿Por qué él tenía ese estilo de vida? Porque era su estilo de vida. Cuando seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que este hombre tenía 40 años de edad, más o menos, un poco más. Y todos esos años él llevaba poniendo la mano, viviendo de caridad. ¿Pero por qué? ¿Porque le gustaba? ¿Porque era perezoso? No, había una razón. Era cojo. Era cojo. Y una persona coja es una persona que tiene una limitación. Es una persona que tiene algo que lo está frenando, que impide que corra al ritmo de los demás. Una persona coja es alguien que tiene algo roto en su ser, en su cuerpo. Una persona coja es una persona que, es, que incluso muchas veces es tenida en poco. No se le abren las mismas puertas, no se le abren las mismas oportunidades, porque los demás aparentemente
están en mejores facultades que él para poder asumir otro tipo de retos, ¿sí? O de responsabilidades. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Cuando nosotros vemos, digamos, hablando esto a título espiritual, primero lo vamos a hablar espiritualmente y luego lo vamos a hablar en nuestras propias vidas. ¿Tú en algún momento te has puesto a pensar o a identificar qué limitante tú puedes encontrar para que tú puedas ascender en tu vida espiritual? Tú ves que otros corren, que a otros les rinde más, que otros pueden más, y tú te sientes ahí como que no, yo me quedo acá en la puerta. A mí déjeme acá en la puerta, yo ahí voy con mi nadadito, suavecito, pero no importa que los demás corran, yo voy aquí detrás de todos. ¿En algún momento te has sentido así, espiritualmente hablando? Y ha pasado mucho tiempo y tú a veces, no, tú no, y a veces las personas sienten que no avanzan. A veces las personas sienten que por más que tratan, como que siempre se golpean contra la misma pared y no pueden avanzar. Y eso tiene una razón de ser. Es porque hay algo roto. Es porque hay una fisura ahí. Es porque hay una lesión. Es porque hay algo que necesita la restauración del Padre. Amén. ¿Nos hemos preguntado acaso qué fisura espiritual podemos tener? A veces es un pecado oculto. A veces son argumentos. A veces es apatía. A veces es falta de compromiso. A veces es cobardía. A veces es falta de entendimiento. Gracias, los bebés. A veces es falta de entendimiento. A veces es religiosidad. ¿Sabes qué es una persona religiosa? Una persona religiosa que llega, no se pierde ninguno de los servicios, incluso puede servir, pero no recibe nada, porque la persona está ocupada o chateando o revisando, así no esté chateando, está limpiando su celular de fotos, está embobado en otra cosa, pero está en la iglesia y está sirviendo. Entonces hay una apariencia, pero realmente no está recibiendo nada. Y eso es una lesión. Es una lesión porque si yo no recibo, o sea, esa persona que viene a eso, la persona que viene al templo y no recibe, es una persona que tiene la misma mentalidad que el cojo. Llega a la puerta del templo, pero no pasa a recibir del templo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Una persona, y ahí nomás uno puede decir, no, todo está bien. No, porque si está esa pequeña fisura, perdió el tiempo. O sea, es como si no hubiera venido. Es como si hubiera puesto algo en esa silla, pero su entendimiento no está ahí. Esa persona no está recibiendo. ¿Me estoy haciendo entender? Y está igualito que el cojo, en la puerta del templo, pero no recibiendo del templo. Tremendo eso. Entonces, si tú tomas apuntes o si lo quieres retener en tu mente y en tu corazón o en tu celular, quiero que pongas ahí qué fisura espiritual puedo estar teniendo que no me deja avanzar. ¿Hay argumentos? ¿Me siento herido, herida? Y entonces es una herida
que tengo ahí y que es como echar el mugrecito debajo del tapete. Todo está tapadito, no pasa nada, pero le tocan ahí y le duele, se descompone la persona. Entonces vamos a tratar de identificar eso, porque esa era la razón que tenía este hombre 40 años en la puerta del templo. Pero en un momento llega el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Ellos iban a la hora de la oración. Y entonces reciben. Él les puso la mano y Pedro le dice, mírame. Es decir, que llamó la atención y el entendimiento de él. Y le dijo, mírame. No tengo oro ni plata, mírame. Si el cojo hubiera bajado la mirada, vea, pierde. Porque el cojo ahí le creó a él una expectativa. Mírame. Entonces, claro, él, ¿qué? Este no es como los demás que simplemente pasa y echa una moneda, pasa y echa una moneda. Llamó la atención, le dijo, míreme. Y cuando le dijo, míreme, este hombre pudo entender que el apóstol Pedro traía una carga espiritual muy fuerte y dispuso el entendimiento de él y el corazón de él y la mente de él para recibir. Llamó su atención y la atención de su espíritu y le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y le cogió la mano, que estaba esperando para recibir una limosna, y le pega un jalón y le dice, levántate y anda. Y cuando este hombre pega el brinco y quedó sobre sus pies, eso cojo se le afirmó. Se afirmaron sus pies y él dijo, después de 40 años cambió mi vida. Mira, hay muchas personas que llevan mucho tiempo en la iglesia. Mucho tiempo en la iglesia. No sé si 40 años, porque 40 años no tiene este ministerio, casi, pero no. Pero aunque no sea en este ministerio, llevan muchísimo tiempo de conocer del Señor y no pueden avanzar. Entonces, necesitamos entender que el Padre día tras día, con cada mensaje, está llamando nuestra atención para que nosotros nos conectemos con Él y podamos levantarnos y avanzar. Levantarnos y avanzar. No nos podemos quedar en la puerta del templo o incluso dentro del templo, pero sin recibir del templo, sin recibir del poder del Padre. Amén. Ok, entonces la limosna que este hombre pedía era aquello con lo que él se sustentaba, era con lo que se conformaba, aquello con lo que él tapaba esa lesión, ¿sí? Entonces a mí me dan limosna y pues bueno, es mi manera de sentir que soy productivo. Pero la limosna es como esa migaja que hace que la persona se conforme a ese estilo de vida. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos a qué nos estamos conformando también. Te estás conformando a que, por ejemplo, a la rutina. Entonces vengo, ya sé que primero oro, que luego adoro, que luego hay media hora de palabra y me voy rápido porque no me pasa el bus. Y es la misma rutina de siempre. Y no pasa nada. Miren, el peligro más grande es que uno se conforme y cuando sale de la iglesia, entonces comienza
no ni siquiera a pasar batallas, sino a vivir otra vida. Es decir, es una persona en la casa y otra persona en la iglesia. Y no hay transformación y lleva mucho tiempo en esa dinámica. En mi casa respondo feo, no me sujeto a mis padres o hablo, incluso los irrespeto, no importa, pero llego a la casa y me pongo a la iglesia y me pongo la aureola y soy súper, hiper, mega espiritual. Y se le puede pasar la vida a una persona en esa dinámica porque está conformado. A veces las personas se conforman con saber que esta es mi piedra de tropiezo y siempre tropiezo con la misma piedra y no importa y pido perdón y otra vez y pido perdón y otra vez. Y uno tiene que identificar eso, porque eso se llama lazo. En el Salmo 91 la palabra dice que el Padre Él es el que nos libra del lazo del cazador, del huevo del áspid. ¿Sabes qué es un áspid? El tipo de serpiente más venenosa que existe. Y ella busca, como todas las serpientes, un nido. Y cuando encuentra un nido apropiado, entonces ahí ella deposita sus huevos. Y cuando deposita los huevos, se va. Entonces uno dice, se fue. Sí, pero se fue una y quedaron ¿cuántos huevos adentro? Y eso va a seguir pululando, es decir, proliferándose ahí. Y entonces eso, cuando el Padre nos dice que nos hace libres en el Salmo 91 de los huevos del áspid, es que nos limpia, que derriba fortalezas, que derriba todas esas ataduras. El lazo del cazador es con lo que una presa, o sea, un animal se convierte en alguien preso, en una presa. O sea, se lo van a comer. Una vez que cae en el lazo del cazador, vea, perdió, porque se convertirá en un cuero de vaca, se convertirá en 10 libras de carne. ¿Me hago entender? Perdió. Entonces, nosotros tenemos que identificar ese tipo de lesiones y ese tipo de fisuras, porque de lo contrario, podríamos pasar la vida como creyentes cojos a la puerta del templo sin recibir del templo. Así que identifica, por favor, con qué te conformas o cuál es esa fisura que estás teniendo. Y cuando lo identifiques, hay que traer eso delante del Padre. Amén. Pero avancemos un poco más y quiero decirles, por tiempo, les voy a contextualizar que una vez que sucede este milagro y este hombre cojo empieza a brincar y entra al templo, gracias Dios, por fin. Y mejor dicho, todo el mundo en el templo paró la oración, volteó a mirar qué pasó y se dio cuenta que el cojo que ellos habían visto por 40 años en la puerta estaba brincando, saltando y adorando a Dios y dándole gracias porque era sano. Es decir, todo el mundo sabía que a él nadie le había pagado, que a él lo conocieron cojo de nacimiento. Todo el mundo lo había visto por años ahí. Cuando lo ven brincando y en perfectas condiciones, todo el mundo dijo, ¿what? ¿Qué? ¿Qué pasó? Incluso los fariseos dijeron, se quitaron, ¿cómo se llama el kipar? Eso, la kipá. Y dijeron, ¿qué ha sucedido? Saskataplums, ¿qué es esto? Y entonces se acabó la oración y luego, cuando van saliendo, le dicen a Pedro, al apóstol Pedro y al apóstol Juan, ey, un momentico,
Me los arrestan y los llevan al concilio. El concilio era el CAI. Al CAI, o cómo se llama, la UPJ, eso allá. Me los llevan al concilio. Pero ¿qué hicimos? Al concilio. Y se los llevaron allá y en el capítulo 4, desde el verso 1, empiezan a decirles, ¿sí? Se los voy a comprobar rápido aquí en el capítulo 4, verso 1, así rapidísimo. No mentiras, en el verso 5, capítulo 4, verso 5, dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, es decir, fariseos todos, y poniéndolos en medio, ¿a quién? Al apóstol Pedro y Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto? ¿Habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza a declarar: ustedes mataron a Jesús, ustedes condenaron a Jesús, pero Él resucitó y es Él el que sigue obrando. ¿Por qué se asombran de que esto haya pasado? ¿Por qué nos miran a nosotros si no hemos sido nosotros, sino Él al que ustedes mataron es el que sigue obrando aún hoy? Y todo el mundo: ¡wow! ¿Cómo así? Y a lo que quiero llegar es verso 13, capítulo 4 de Hechos, verso 13. Dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, Pedro y Juan no eran doctores, no eran elegantes, no eran PhD en nada, no habían estudiado. Y a veces uno espera que para ser usado por Dios uno tenga que ser el más. Uy, pero mire, el hermanito ya tiene título universitario, tiene, mejor dicho, se casó, ya el hermanito va volando, tiene casa, carro, beca. No, pues claro, ¿cómo no lo va a usar Dios? Pero a mí no, no hay diferencia. Porque el que se mueve es el Padre, no es el poder de la persona. Amén. Entonces, todo el mundo sabían que Pedro y Juan no eran gente súper clasuda, estrato 6, ¿no? Ellos eran como tú y como yo, normalitos. Si hubiera busetas, ellos viajarían en buseta en esa época o Transmilenio. Normalitos. Nada extraordinario. Y dice el verso 13: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban. Miren esto: si tienen su Biblia física o en el celular, subraye este: y les reconocían que habían estado con Jesús, que habían estado con Yeshua. Reconocían que definitivamente ellos habían estado con Yeshua. Yo te quiero hacer una pregunta. Donde tú vas, cuando tú vas, la gente reconoce que tú has estado con Jesús. Donde tú vas, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, la gente reconoce que tú has estado con Jesús. Les voy a dar un ejemplo de eso. Cuando una persona influyente, digamos un youtuber, ¿cuántos saben qué es un youtuber? ¿Todos saben qué es un youtuber? ¿Tú no sabes qué es un youtuber? Bien, zanahoria, muy bien.
Excelente, no lo averigües. Ok, los youtubers son influencers, o sea, influenciadores de personas por YouTube, ¿cierto? Y entonces ellos ponen algo que se llama tendencias y ellos sacan como unos episodios chistosos y hacen cosas para llamar la atención de muchos jóvenes. Y en este momento hay youtubers más famosos que muchos cantantes profesionales y tienen una cantidad inmensa de seguidores. Y hay youtubers cristianos. Yo los respeto. Hay youtubers cristianos. Pero ¿a qué voy? A que un youtuber, cuando empieza a subir su número de seguidores, entonces significa que hay muchas más personas que están siguiéndolo y que están haciendo y hablando lo que esa persona dice. ¿Quién se acuerda de EPA Colombia? Ella de ahí saltó a ser hasta presentadora de televisión, pero de un tipo de presentadores que no es glamuroso, sino popular, por llamarlo decentemente. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que las personas que los siguen empiezan a hablar como ellos, a hacer los chistes que ellos hacen, empiezan a responderle a los papás como ven que los youtubers hacen. Es como si esos youtubers pusieran sus palabras en las bocas de todos los que los siguen. ¿Me estoy haciendo entender? Se convierte como como en un sello para los seguidores. Y todos los que lo siguen se saben toda la carreta de ese youtuber. ¿Me estoy haciendo entender? Y cuando ellos hablan entre sí, ¿usted sigue a tal? Pues claro, se le nota que lo sigue porque se viste igual, porque se pone la gorra igual, porque dice las mismas palabras. ¿Me estoy haciendo entender? Se le nota que sigue a ese youtuber. ¿Sí? Cuando en el colegio está el chico malo, entonces el chico malo nunca anda solo. El chico malo siempre coge a los débiles de carácter y los pone a su favor. ¿Por qué? Porque son débiles y él les hace sentir que es más que ellos, que le tienen que hacer caso. Eso es muy común en los colegios. Y entonces esos chicos que se les sujetan al chico malo empiezan a pensar como él, empiezan a hablar como él, a comportarse como él. ¿Me estoy haciendo entender? Se les nota que son de la pandilla del chico malo y tienen las cadenas y las botas punta de acero y andan así bravos a toda hora y son los que les roban las once a los demás y son los que maltratan a las niñas y son el coco del colegio. ¿Les es familiar? ¿Sí o no? Ok. Se les nota. Entonces la pregunta es, ¿cuántos oramos todos los días? Amén. Ok. Orar es pasar tiempo con Yeshua, ¿verdad? La pregunta es, si tú y yo oramos todos los días, es decir, todos los días pasamos tiempo con Yeshua, ¿se nos nota que estamos pasando tiempo con Él? ¿Dónde vamos? Cuando la gente te escucha hablar, ¿se nota que las palabras de Yeshua están en tu boca? ¿O estás hablando y signos, interrogaciones, signo número, corcheitas? Cuando la gente empieza a chismear, ¿se te nota que tú has estado con Jesús y eres luz? O no me diga, ¿cómo así? Y participas. Cuando la gente es injusta, hostil, brusca,
tú demuestras que has pasado tiempo con Jesús? Y ese es el tema, y por eso esta prédica se llama Cristianos, Cristos pequeños. Porque cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, uno empieza a hablar como esa persona, a comportarse como esa persona y a hacer lo que esa persona hace. Porque hay una influencia muy fuerte. Y la pregunta es si ese tiempo que tú pasas con Dios es suficiente para que se te note que has estado con Él. Si le preguntamos a tus padres, ellos me pueden decir, a él se le nota el antes y el después de Jesús. A ella se le nota el antes y el después de Jesús. ¿Cuántos de sus papás me dirían eso? ¿Ninguno? Se nos tiene que notar el antes y el después. Si no, grave. Entonces, es importante que nosotros seamos transformados. Miren, muchachos, la razón de que tú y yo no estemos ahorita en un almuerzo con la familia, que no estemos tumbados en una tarde de películas, que no estemos aunque sea durmiendo en la casa con las cobijas, sino que estemos en este lugar, tiene como único propósito que seamos transformados. Que entremos al templo y recibamos del templo y salgamos diferente que como entramos. Y se nos siga notando. Que subamos a un bus, oiga, uno se da cuenta que, wow, a veces hay señoras, pero viejitas, con sus deditos así dobladitos, de pie, y los otros jóvenes tumbados en la silla con los audífonos así. Y ven a la viejita y se acomodan para el otro lado. Y le aseguro que se congrega en una mega iglesia. En alguna iglesia se tiene que congregar el cabezón, pero no se le nota. O ven a las personas encartadas con paquetes. Ah, no, pero es un hombre, no importa. No importa, ¿qué tiene que ver que sea hombre o mujer? Ayude. Ah, no, como es un hombre que está alzando no importa, es un hombre. ¿Qué tiene que sea un hombre? Ayude. El problema no es que sea hombre o mujer, el problema es la mentalidad de las personas. A uno se le tiene que notar que pasa tiempo con Yeshua. Amén. Si no es así, perdemos el tiempo de la congregada, perdemos la plática del transporte, perdemos esas horitas de descanso. Y no puede ser así. Si entramos al templo, recibamos del templo y salgamos con la carga que el templo nos pone, no el templo, lo que es desatado en el templo para bendición de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Entonces, yo quiero que a partir de hoy, ya voy a terminar con esto, a partir de hoy tú te preguntes, cuando a ti te mandan en tu casa algo o te piden un favor o te dicen, tráigame, súbame, bájeme, antes de que usted explote y diga, ¿yo por qué? Lo hice en cámara lenta. Porque eso pasa más rápido, ¿cierto? Otra vez yo, es que me la tienen. No. Antes de que usted haga eso, pregúntese si Yeshua le contestaría así a María. Si él le contestaría así a su mamá o a su papá. Porque Yeshua en este momento está en el cielo, pero en la tierra en este momento estás tú representándolo. Y en tu casa, si hay presencia,
debe ser porque tú la pones. No te esperes a que la otra persona cambie, porque el que tiene la carga de poder y está recibiendo el ADN del cielo eres tú, no es nadie más. O si toda tu familia es creyente, pues, y no se les nota, bueno, cada quien entregará sus cuentas. Pero si hay presencia en tu casa, que sea por tu causa. Si hay honra a tus padres, que sea por tu causa. Ay, pero mi hermano también y hasta sirve. Ese es problema de tu hermano. Él verá o ella verá. Si hay honra en tu casa para tus padres, que sea porque el Padre lo hace a través tuyo. Si hay obediencia y sujeción, que se te note. ¿Cómo podemos decir que estamos sujetos a Yeshua si no estamos sujetos a la autoridad de nuestros padres? Entonces, por favor, que se nos note. Cuando tú vayas a tomar una decisión, pregúntale al Padre o a Yeshua, ¿tú qué decisión tomarías? Es decir, trata, esfuérzate con la palabra que tú todos los días recibes del Padre en tu tiempo íntimo con Él. Esfuérzate en pensar antes de tomar una decisión, ¿tú qué haces? ¿Tú qué harías? ¿Tú coges por la derecha o por la izquierda? ¿Por dónde irías tú? Y entonces, sin lugar a dudas, yo sé que Él va a hablar. A veces uno tiene que tomar decisiones de dejar a este grupito de personas. A veces uno tiene que tomar la decisión de dejar de hacer estas cosas. A veces uno tiene que tomar la decisión de cortar una amistad con alguien. Porque lo que no te aporta te contamina. ¿Entendido eso? A veces tienes que dejar de ver esa serie. Dejar de ver ese programa que te gusta. Porque si no te aporta, te contamina. Es un horror ver televisión colombiana. Lo tengo que decir con tristeza. A no ser que veas Señal Colombia, que no creo que lo hagas, pero hay cosas chéveres, interesantes. Pero de verdad es muy, muy, muy terrible la influencia, la influencia contaminante de la televisión colombiana en la juventud. Ponte a pensar que ya no hay una novela sin gay o lesbiana. Ni una sola. Todas tienen que tener ese tipo de personajes. Y si no, los demandan por discriminación. Y entonces, ¿qué sucede? Mire, en un jardín infantil, yo trabajo en un jardín infantil y estaba dictando mi clase, di una instrucción en esta mesa y levanté mi mirada para darle la instrucción a los niños de allá, y cuando volteo a mirar esta mesa, les estoy hablando de 2 niños de 3 años. Un niño tenía la carita del otro niño con sus manitos y se estaban dando besos. 2 niños de 3 años. Cuando yo veo eso, ¿qué estás haciendo? Y entonces yo le digo, haga así, guácala, ¿qué estás haciendo? O sea, a mí se me paró el pelo y se me volvió a bajar. Yo dije, ¿qué? Pero con una ternura. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y la pregunta es, si él está haciendo esto, ¿qué vio? ¿Qué vio en un programa? ¿Qué vio en un video? ¿Qué vio en la calle? ¿Qué vio en la casa? ¿Qué vio? ¿Con quién vive? ¿Quién lo supervisa? 3 años, 3 años.
Y el niño me miraba como, ¿qué le pasa, Cucha? Así me miraba. Démonos cuenta que a ellos se les nota que no están con Jesús. Pero a nosotros se nos tiene que notar que estamos con Jesús. Tus palabras no pueden ser las palabras de todo el mundo. Esta es muy no tengamos ese lenguaje. No hablemos como todo el mundo, porque entonces si vamos a seguir siendo del montón, ¿qué estamos haciendo? Mira, la preciosa palabra del Padre no es solo para leerla todos los días, es para ponértela en la boca. Y que cuando abras la boca, la gente escuche lo que nunca escucha. Es para hacer luz, porque el mundo está avanzando a pasos agigantados sobre las nuevas generaciones. Y la influencia que ejercen los amigos es: no le obedezca a sus padres, sea rebelde, conteste, grite, si le pegan, demándelos. No, eso no es así. Donde no hay autoridad, hay vergüenza. Donde no hay autoridad, hay vergüenza. Hijos que avergüenzan. ¿Qué sentirían esos padres si yo les hago un video a los niños y se lo mando y se lo envío a esos padres y le digo, mire lo que hace su hijo? ¿Será que se diría, sí, qué bien mi hijo, tan pequeñito y tan pilo? ¿Me diría eso? Sentiría vergüenza. Sentirían vergüenza. Donde un padre no es honrado y respetado, hay vergüenza para ese padre, porque ese hijo lo avergüenza. Entonces, a nosotros se nos tiene que notar. Pensemos, procuremos pensar como Jesús piensa. Si tú estás frente al televisor, piensa si Jesús puede permanecer sentado a tu lado viendo ese programa y te diría súper y se reiría contigo, o te diría impresionante de ti. ¿Qué te sientes a ver esto? Amén. Cuidado con eso, por favor, porque el tiempo más peligroso para nosotros no es en la calle, sino cuando estamos solos. Porque como nadie nos ve, podemos hacer lo que querramos y nadie nos ve, pero el Padre sí nos ve. Por favor, mucho cuidado. Amén. Finalmente, trata a las personas como Yeshua los trataría. Y esto de verdad que a mí me gustaría que toda la iglesia escuchara esto. Cuando uno no trata a las personas como Yeshua los trataría, es imposible que se note que uno ha estado con él. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve pasar? ¿O de qué nos sirve un título? ¿De qué nos sirve un estatus? ¿De qué nos sirve ser el hermanito más antiguo de la iglesia? Si la gente choca, si no puede relacionarse correctamente con las personas, si no puede hacer un reclamo bien hecho, si no puede, tratemos a las personas como Yeshua los trataría. Dirígete a tus padres como Yeshua les hablaría. ¿Cómo le hablaría Yeshua a María? ¿Dónde está mi camisa? Pero es que mis tenis yo los necesitaba para hoy y estaban sucios. ¿Será que sí? Perdón, pero aquí ya ninguno está en la edad de que le laven los tenis. Lávelos usted. Amén. Uy, se fue la iglesia. Miremos un poquito adelante, verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Miren lo que decían, porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar.
El apóstol Pedro y el apóstol Juan hicieron una señal evidente a todo el pueblo de que el poder de Dios habitaba en ellos. Y era tan contundente que nadie podía negar que el poder de Dios estaba en ellos. A eso hemos sido llamados. ¿Y sabes cuándo uno tiene temor de ir a orar por alguien? ¿Cuándo uno tiene temor de hablarle a alguien de Jesús, de Yeshua? ¿Cuándo tiene uno temor de ser luz? Cuando es cojo. Cuando tiene una fisura en su carácter, cuando tiene una fisura en su confianza, cuando tiene una fisura en su fe. Cuando una persona tiene su pata de la fe chueca, no, ¿quién me va a creer así? No, yo me quedo callado aquí y nadie sabe que es cristiano. Nadie. Así que por eso es tan importante, porque Yeshua nos ha llamado a ser sus representantes. Yeshua ya no está aquí, está su Ruach HaKodesh, pero ¿dónde vive? En ti y en mí. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el Ruach vive en nosotros? Para que ya no haya un Yeshua, sino un millón incontable de Yeshuas. Cristos pequeños, Jesús pequeño, nosotros pequeños. ¿Por qué? Porque el grande es Él. Y Él es el que sigue obrando. Pero si no se nos nota. Amén. Así que, wow, mira, a veces hay trabajos en grupo, ¿cierto? En el colegio, no sé, en la universidad. Toca ir a la casa de la compañera. Pues que cuando tú pises esa casa, la gente diga, wow, ella hizo una señal evidente. Porque el niño estaba con una tos y tos y tos. La niña lo alzó, lo acarició, oró por él y no más. ¡Wow! No tienes que, mira, una persona que debía orar en uno de los servicios de intercesión no lo hizo. Y yo le dije a esa persona, el problema no es que te regañe porque lo haces o no lo haces, porque cumples o no cumples. El problema es que nosotros tenemos la plena convicción de que Dios puede moverse de una manera poderosa en ti y tú no lo dejas actuar. Ese es el problema, que por tu temor estás impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en ti. Entonces yo le decía, no hay diferencia si quien hace intercesión aquí es una persona de autoridad o tú. No hay diferencia, porque el que obra es siempre el mismo, el Ruach HaKodesh, el Padre Eterno. Así que no te sientas menos, que no lo sabes hacer, que no lo puedes hacer, que como lo hace la otra persona es, mejor dicho, impresionante y tú no sabes, porque la palabra dice que ninguno sabe orar como conviene. Solamente disponte y deja que el Padre envía su espíritu y fluya en ti, y hazlo con el poder de Él, no con tus propias fuerzas. Y dejarás de sentir esa sensación de cobardía. ¡Pum! Se rompió a llorar. Porque es una mentira del diablo. Usted no puede. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué va a decir? Es una hora completa. Y si se demoran en pasarlos de alabanza, no, ¿qué va a decir? Se le acaba el repertorio en 2 minutos. ¿Y qué va a hacer el resto de la hora? Eso se llama decirle amén al diablo. Mentiroso el diablo, porque no eres tú. Si tú de verdad todos los días pasas tiempo con el Padre, pasas tiempo con la palabra, pasas tiempo en adoración, es imposible que se te acabe el repertorio, porque entonces tú te dispones y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, empieza a fluir y tú empiezas a orar como nunca te imaginaste,
por personas que nunca te imaginaste que ibas a orar, por personas que ni conoces. Yo no sé si a ti te pasa que te postras a orar y tú tienes en mente, y voy a hablar con el Señor de esto, y el Señor te pone es otra cosa. Ora por ora por esta persona, ora por esta situación, y tú como que tú le terqueas, pero es que yo quiero orar es por mi necesidad. No, ora por él, ora por ella, y te trae a memoria el hermanito que ni te sabes el nombre y el Espíritu te conduce a orar por él. ¿No te ha pasado? Si no te ha pasado, falta intimidad. Pero a mí sí me pasa. En ese momento que uno dice, tengo un afán de llegar a orar. Y llega uno con, ¿por qué? Porque uno tiene un asunto pendiente y quiere orar por eso. Y uno se arrodilla y, Señor, y empieza el Señor a ponerle personas, pa, 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 pa. Pero quiero orar por mí, no ora por ellos. Porque solo el Ruach sabe. Él conoce mis necesidades. Entonces ya yo le digo, Señor, tú conoces mis necesidades, y empiezo a hacerle caso. Ra, 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 ra. Y cuando termino de orar por toda esa gente, llevo como 2 horas. Amén, Señor, no oré por lo mío. Pero Él se encarga, porque conoció mi clamor en el Espíritu, ¿sí? Yo le hice caso a Él y Él suple mi necesidad. Y eso se llama sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Es decir, pensar como Yeshua piensa. Amén. Entonces, muchachos, que seamos Cristos pequeños, que se nos note que pasamos tiempo con Yeshua todos los días, todos los días. No sigas la corriente del mundo. Y es difícil, sí es difícil, porque te hacen bullying, porque entonces te echan a un lado, porque entonces todos hacen sus grupitos y a ti te excluyen y se te burlan. Ay, el santurrón, ña, ña, ña. Pues de malas ellos. ¿Quién pierde? Ellos son los que pierden. Ahora, a todo ese combo, ¿ya les hablaste? ¿Ya les dijiste que el tiempo es corto, que Yeshua viene, que tienen que salvarse de la condenación eterna? Si no les has hablado, aprovecha y apúrale. Y si te hacen bullying por eso, muy triste por ellos, pero esa sangre no será sobre ti. Diles. Y si se te burlan, como dice la palabra, sacude tus pies y con permisito, dijo Monchito. Problema de ellos, pero tú les hablaste. Hay que ser luz. Y si tienes que pasar el descanso solo o sola, pues ahí te conectas, pones adoraciones y te desconectas tú más bien. No, tú no tienes que depender de nadie más. No puede influenciarte nadie más. Solo el precioso Ruach HaKodesh, la palabra. Y que se te note cuando tú abres la boca que tú pasas tiempo con Yeshua. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Rey eterno que continúe esa obra especial en nosotros. Amén. Si quieren por ejercicio en sus devocionales, léanse todo el capítulo 3, todo el capítulo 4 de Hechos. Está buenísimo, ¿vale? Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, te damos gracias. Cierra tus ojitos y dile, Rey de mi corazón y de mi vida, Señor, en esta hora yo te quiero dar gracias. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra con la cual, Señor, tú edificas nuestras vidas. Rey de Reyes, clamamos a ti para que tu precioso Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, esté sobre nuestras vidas y nos puedas dirigir, Señor, como siempre lo haces. Por favor, conduce mis pasos, mis palabras, mis actitudes. Señor, lléname de poder. La palabra dice que el apóstol Pedro estaba lleno de tu Espíritu Santo y pudo, Señor, manifestar el poder del cielo en este hombre, Señor, que llevaba tantos años enfermo, cojo, lesionado, y por tu poder, Señor, tú lo usaste en gran manera. Asimismo, Padre, te pedimos que nos ayudes a nosotros, que nos llenes y nos sacies tanto de tu precioso Espíritu Santo que podamos manifestarte, Señor, donde quiera que estemos,
en todo tiempo, en todo lugar, que seamos luz, Padre, Rey de Reyes. Ayúdanos a ser esas antorchas encendidas, esos corazones apasionados por tu presencia, Señor, esos corazones apasionados por ti. Te lo clamamos, Rey, te lo pedimos, te suplicamos, Rey eterno, como está escrito en tu palabra, Señor. En Efesios 2:10 dice: pues somos hechura tuya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales el Padre eterno preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hemos sido creados, Señor, para manifestar el poder del cielo en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que somos representantes del cielo en la tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, a vencer todo temor, a vencer, Señor, toda lesión, toda fisura en nuestra fe, en nuestro espíritu, en nuestra confianza, en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, Rey de Reyes, a marcar la diferencia, que se nos note que pasamos tiempo contigo, que se nos note que tú vives en nosotros, que se nos note que hablamos como tú hablas, que pensamos como tú piensas, que actuamos como tú actúas, que podemos reflejarte, Señor, en todas las cosas, aún en la casa, con nuestros padres, con las autoridades que tú pones en nuestras vidas, con las personas con las cuales compartimos todos los días, Señor. Que se nos note tu presencia, que hagamos señal evidente de que tu poder habita en nosotros, que seamos usados en milagros, en prodigios, en sanidades. No importa la edad, no importa la edad, lo que importa es que seas un corazón dispuesto para que la gloria del Señor sea manifestada. Así que levanta tus manitos y dile: Padre, unge mis manos y úsame, Señor. Tú sabes ahí donde tú estás, conoces personas, compañeros, no sé. El Padre te está poniendo personas en la mente que tal vez tú puedes ir a orar, que tal vez tú puedes darles una palabra de vida, que tal vez tú puedes darles un sabio consejo, que tal vez tú puedes darles una dirección conforme a la palabra. Dile: Padre, yo te entrego estas vidas, Señor, los presento con nombre propio delante de tu presencia para que tú obres en ellos. Aún mis padres, mis hermanos, los presento delante tuyo, Señor, para que dispongas sus corazones, y cuando tú me envíes a darles esa palabra, ese consejo, Señor, ellos sean receptivos y la gloria tuya se manifieste en ellos para salvación y vida eterna. Te lo suplicamos, Rey eterno. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y te pedimos que sigas desde ahora tocando sus corazones y sus vidas, Padre, para que ellos puedan estar dispuestos, Señor, a tu voz, a tu palabra, a tu guía, a tu instrucción. Te lo suplicamos y te damos gracias, los bendecimos. Y Padre, te suplicamos que estas manos sean ungidas para dar vida, sean ungidas para hacer sanidades, sean ungidas, Señor, para consolar, sean ungidas para restaurar, sean ungidas, Padre eterno, para dar aliento y sostener al que está caído, desanimado. Rey de Reyes, te lo suplicamos, clamamos a ti en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. También ayúdanos, Señor, a vencer toda fisura en nuestro carácter, a vencer, Dios de los cielos, todo lo que no te glorifica en nuestras vidas, Padre. Si hay pecado oculto, renuncia a ese pecado. Si hay temor, renuncia a ese temor. Si hay baja autoestima, renuncia a eso. Si tienes una herida, dile: Padre, sáname esto. No quiero tener más esta sensación de dolor cada vez que esta persona se acerca, cada vez que se presenta esta situación. Ya no queremos eso, queremos ser libres, Padre, y queremos entrar al templo y recibir del templo y salir con esa carga especial y sobrenatural, Señor, que proviene de parte tuya y está siempre dispuesta para nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer luz aquí y donde quiera que nos pongas. Mira que te lo pedimos, precioso Rey, en el nombre precioso de nuestro Adón, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y que tu Espíritu Santo, tu precioso Ruach HaKodesh, esté siempre dirigiendo nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones. Te damos la gloria, Señor, y salimos de este lugar henchidos de tu palabra,
llenos y saciados de ti, Padre, transformados, diferentes, retados, Señor, a ser transformadores de vidas como tú has transformado la nuestra. Te damos la gloria y la honra, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, hemos orado. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Rey.